Ignoraron el cumpleaños de mi hijo 4 años seguidos. Pero cuando me pidieron dinero para una escapada familiar, les respondí con $2 y una nota que decía: invitaron a los equivocados. Luego cerré todas las cuentas compartidas y esperé a que el banco me llamara. Sinceramente, jamás pensé que llegaría a perder la calma de esa manera. No después de todo lo que ya había aguantado. Siempre imaginé que sería el que pondría la otra mejilla, el que buscaría mantener la armonía. El hijo comprensivo. Pero hay un punto en que uno se cansa de dejar que pisoteen su dignidad, de fingir que solo es polvo lo que uno se sacude del rostro. Mi hijo cumplió 7 este año. ¿7? Uno pensaría que, después de haberse perdido ya 3 de sus cumpleaños, al menos se acordarían esta vez, que llamarían, que se aparecerían o que mandarían una simple tarjeta. Pero no, otro año más sin noticias. 4 seguidos, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Mi esposa le preparó un pastel casero, y él mismo lo decoró, glaseado rojo, velitas de superhéroes, todo. Al final de la fiesta, ya con todos los invitados de vuelta en sus casas, se quedó sentado frente a la mesa mirando una silla vacía, la que yo había reservado para mis padres. Me preguntó si la abuela se había quedado atrapada en el tráfico otra vez. Vivimos a 15 minutos de ellos. Intenté no mencionar nada. Me repetí que este año no valía la pena volver a discutir. Pero más tarde, mientras estaba en casa, revisé años de mensajes guardados. El patrón era siempre el mismo: silencio en todo lo importante para mí o para mi hijo, y apariciones repentinas cuando se trataba de algo que los beneficiara a ellos, como si fuésemos solo personajes secundarios en una película que ellos protagonizaban. 4 días después, mientras me preparaba para salir a trabajar, recibí un mensaje de mi madre. Solo decía: $3.400 para el fin de semana en la cabaña. Todos están aportando. Ni un saludo, ni un ¿cómo está el niño?, ni una disculpa por haberse perdido otra vez su cumpleaños. Solo una especie de factura envuelta en arrogancia. Me quedé mirando el teléfono en silencio. Mi esposa servía cereales en la mesa. Me preguntó qué pasaba. Le mostré el mensaje. Lo leyó sin decir nada. Lo dejó sobre la mesa y siguió sirviendo leche como si ya lo esperara. Y en ese instante me cayó la ficha. Llevaba años financiando sus caprichos por costumbre. Yo seguía pagando esas reuniones familiares como si aún tuvieran algo que ver conmigo, cuando hacía tiempo que dejaron de tratarme como parte de la familia. Habíamos creado una cuenta común para vacaciones, años atrás, pero yo era el único que seguía haciendo aportes. Ellos habían dejado de poner dinero después del segundo año. Simplemente asumían que yo cubriría el resto, como si fuera mi obligación. Abrí la app del banco, transferí $2 a esa cuenta, y dejé una nota: lista de invitados equivocada. Luego bloqueé todas las tarjetas compartidas que estaban a mi nombre, congelé el fondo vacacional, revisé los movimientos y marqué todas las operaciones pendientes del fin de semana: un Airbnb en Lake Tahoe, el alquiler de una camioneta de lujo, reservas en un spa y el depósito de un restaurante. Cerré la puerta y salí como si fuera un jueves cualquiera. Al mediodía, el banco me llamó. Un asesor me preguntó por los cargos reportados. Me recosté en la silla, sonreí y respondí: no son fraudes criminales, pero sí gastos no autorizados realizados por familiares que no tienen derecho legal sobre esa cuenta. Si revisan el historial, verán que he sido el único en depositar dinero durante los últimos 18 meses. Me pusieron en espera. Al volver, confirmaron que se bloquearían las tarjetas, que se revertirían los pagos a menos que alguien demostrara lo contrario, y que se dejaría constancia para evitar futuros reclamos. Ellos no podrían usar ni un centavo más. Esa tarde mi madre me llenó de mensajes, primero de desconcierto, luego con tono pasivo-agresivo, y al final advirtiendo que tomaría otras medidas si no lo resolvía antes del viernes. No contesté. Esa noche, mi esposa me trajo una cerveza. Nos sentamos en el porche mientras nuestro hijo jugaba con su nuevo lanzador de espuma en el jardín. Ella no dijo mucho, solo me apretó la mano. Yo creí que todo terminaría ahí, que el mensaje había sido claro, pero subestimé cuánto les dolía no tener el control, no sentirse dueños de la situación. No iban a soltarlo tan fácil, y yo ya no iba a seguir callando. 2 días después, llegaron sin previo aviso, ni una llamada. Miré por la ventana y vi su Lexus aparcado a medio subir en la acera frente a nuestra casa, como si aún les perteneciera. Mi esposa estaba arriba con nuestro hijo, ayudándolo a ponerse el traje para el día soleado. Yo acababa de terminar de lavar los platos del desayuno cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban los dos. Mi padre, con su típica camiseta de golf. Mi madre, con gafas de sol aunque el cielo estaba nublado. No tenían cara de enojo. Parecían divertidos, como si todo esto fuera un malentendido que yo iba a aclararles. Mi madre me pidió hablar a solas. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Empezó riéndose, diciendo que había exagerado, que solo debí decir que no quería ir a la cabaña. Le recordé que nadie me había invitado, que lo planearon sin decirme una sola palabra. Su sonrisa se borró al instante. Ahí intervino mi padre. Dijo que habían llamado al banco y que les confirmaron que los cargos estaban marcados como fraude, que eso podía escalar si no los llamaba para deshacer la reclamación, que si no lo resolvía,
podrían ir a la policía y denunciarme por mal uso de herramientas financieras compartidas, como si yo hubiera cometido algún delito. No me inmuté, les dije que hicieran lo que creyeran necesario, que la cuenta estaba a mi nombre, las tarjetas también, y que lo único fraudulento ahí era cómo me trataban como un cajero automático mientras ignoraban por completo la existencia de mi hijo. Mi madre me soltó un madura de una vez, y mi padre murmuró que por eso mi hermano siempre había llegado más lejos, porque no se dedicaba a romper lazos. Se fueron a los 5 minutos, sin gritos, sin grandes escenas, pero yo sabía que no sería la última vez. A la mañana siguiente, mientras me cepillaba los dientes, mi esposa me llamó desde la entrada. Salí descalzo y vi lo que habían hecho. La bicicleta nueva de mi hijo, la que había recibido por su cumpleaños, estaba doblada por la mitad en medio del césped. Una de las ventanas del coche tenía una grieta, como si le hubieran arrojado algo pequeño pero contundente. Y alguien, probablemente mi padre, había escrito la palabra mentiroso con marcador negro sobre nuestro buzón. Tomé fotos de todo, llamé a la policía, di nombres, no especulé, no hice suposiciones, solo dije que tenía razones para creer que habían sido mis padres y que quería dejar constancia. Mandaron a un oficial esa misma tarde. Fue respetuoso, tomó notas, hizo preguntas y, antes de irse, dijo algo que no olvidaré. A veces, la familia es lo peor cuando se mezclan el dinero y el orgullo. Al día siguiente presenté una denuncia formal. No lo hice porque creyera que iban a terminar en la cárcel, sino porque necesitaba dejar constancia de lo que había ocurrido. Quería, al menos una vez, que sintieran algo más que esa arrogancia con la que siempre se habían manejado. 3 días más tarde, recibieron una notificación oficial. Cargos menores por vandalismo, pero cargos al fin. No pedí sanciones severas, solo necesitaba que existiera un registro. Fue entonces cuando perdieron el control. Aparecieron en casa una semana después, no para disculparse ni para negar lo ocurrido, sino para decir que mi hijo no era su nieto, que si yo los iba a tratar como extraños, entonces para ellos también lo éramos, que no necesitaban ese tipo de irrespeto en sus vidas, y que, a partir de ahora, solo reconocían a los hijos de mi hermano como sus verdaderos nietos. Lo dijeron en la cocina, sin cuidado alguno, lo suficientemente alto como para que mi hijo, que había bajado buscando jugo, lo escuchara. Se quedó inmóvil, nos miró a todos, y rompió a llorar. Mi esposa les pidió que se fueran. No tuve que decir nada, solo tomé a mi hijo en brazos y lo subí conmigo al cuarto. Desde arriba, pude escuchar a mi esposa diciéndoles con firmeza que no volvieran nunca más. La puerta se cerró con un golpe seco. El silencio volvió. Me quedé sentado junto a mi hijo en la cama hasta que se durmió. Antes de cerrar los ojos, me preguntó si su abuela lo odiaba. Le dije que no, aunque, siendo sincero, ya no estaba tan seguro. Desde esa noche, desaparecieron de nuestras vidas. No físicamente, seguían en su casa grande en Hill Est, con sus arbustos perfectamente podados y una habitación de huéspedes vacía, pero sí emocionalmente. No hubo llamadas, mensajes, ni una sola visita. Durante 6 meses completos, fue como si no existiéramos para ellos. Al principio, la tranquilidad fue bienvenida. El silencio nos permitió empezar a sanar. Mi hijo dejó de preguntar si los vería. Mi esposa recuperó su ánimo. Yo me concentré en el trabajo, terminé de pintar el garaje, incluso volví a salir a correr. Pero, a pesar de todo, sentíamos el vacío. Nos habíamos quedado sin abuelos, al menos, de forma real. Una noche de martes, tarde, me llamó mi hermano Iván. Hacía tiempo que no hablábamos más allá de algunos mensajes con fotos de los niños o bromas pasajeras. Pero esta vez, fue directo al punto: van a perder la casa. Me quedé de pie en la cocina, con el teléfono en la oreja, mirando la cafetera como si pudiera darme una respuesta. Me explicó que, hacía 2 años, nuestros padres habían pedido un préstamo bastante grande, supuestamente para reformas, para saldar deudas con la tarjeta, tal vez incluso para ese crucero ridículo que se tomaron justo cuando ignoraron el cumpleaños número 6 de mi hijo. Sea lo que sea, ahora estaban atrasados con los pagos y el banco había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Me dijo que lo habían llamado la noche anterior, que solo necesitaban un lugar temporal donde quedarse. Y sí, querían instalarse en nuestro sótano. Le pregunté qué le respondió. Se rió. Les dijo que no, que mejor hablaran conmigo. Al parecer, ya tenían ese plan. Y, como era de esperarse, al día siguiente recibí una llamada de mi madre. No contesté. 10 minutos más tarde, llamó mi padre. Luego llegó un mensaje: necesitamos hablar. Es importante. Por favor, llama. Esperé 1 hora. Luego los llamé de vuelta. Esta vez no hubo ese tono fingido, ni cortesía disfrazada. Mi madre fue directa. Estamos atravesando una situación complicada. Probablemente tengamos que quedarnos con ustedes un par de meses. Ustedes tienen espacio. Tiene sentido. La dejé hablar. Soltó algunos elogios sobre nuestro vecindario, mencionó la importancia de la estabilidad para los niños, y después dejó caer el comentario que lo arruinó todo, que yo, más que nadie, debía saber lo que significaba apoyar a la familia en los tiempos difíciles. Cuando terminó,
Le respondí en voz baja, no, no los voy a ayudar. Se quedó callada unos segundos y luego preguntó si estaba bromeando. Le recordé que ni siquiera se habían dignado a felicitar a su nieto en su cumpleaños, que habían dañado nuestra casa y nos habían acusado de mentirosos, y que le dijeron a mi hijo en su cara que no era parte de la familia. Lo recuerdo todo, dije, y no tengo interés en arreglar lo que ustedes mismos rompieron. Colgó sin despedirse. Una hora después, el teléfono vibró otra vez. Era un mensaje grupal de ambos. Decía: te vas a arrepentir. Somos tus padres. Esto es temporal. La familia se mantiene unida. Miré la pantalla y lo entendí por primera vez. No estaban enojados por el daño que causaron, estaban furiosos porque ya no tenían poder sobre mí. Nunca pensaron que me atrevería a decir que no. Nunca imaginaron que caerían tan bajo como para necesitar mi ayuda. Al día siguiente, Iván me mandó un mensaje corto. Se mudaron con los Anderson. ¿Te acuerdas de ellos de la iglesia? Claro que los recordaba. Vivían en un departamento pequeño de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Mis padres se burlaron de ellos más de una vez por comprar vino barato y dejar que sus perros durmieran en el sofá. Ahora eran ellos quienes dormían en esa misma sala, con las maletas en el piso y el orgullo hecho trizas. No volvieron a hablarme, no han vuelto a ver a su nieto, no se han acercado a nuestra casa, aunque saben perfectamente dónde vivimos. Y también saben que fui yo quien, finalmente, les puso un límite. Unas semanas después de mudarse con los Anderson, volví a saber de ellos. No directamente. Fue Iván otra vez quien me llamó para contarme que estaban intentando recuperar la casa de Iles. Estaban viendo formas de frenar el proceso de ejecución, incluso evaluando mover activos familiares para aparentar que aún tenían patrimonio. Me advirtió que tal vez volverían a intentar acercarse. Pero esta vez no tocaron la puerta. Mandaron una carta, impresa, firmada, notariada. Alegaban que yo les debía dinero. No era una deuda legal. No existía tal cosa. Lo disfrazaron como un supuesto acuerdo familiar, diciendo que ellos habían cubierto gastos míos en momentos difíciles y que ahora necesitaban ese reembolso frente a sus dificultades inesperadas. Iban en serio. Mi esposa abrió el sobre, leyó la carta y ni siquiera me la pasó. La tiró directo a la basura. La recuperé, la escaneé, tomé una foto y se la envié a mi abogado. Por si acaso, lo que uno aprende cuando toda la vida lo han tratado como un cajero automático, es que llega un momento en el que también sabes cómo bloquear la cuenta. Y no hablo solo de dinero. No respondí a la carta. No llamé. No envié mensajes. Simplemente me mantuve en silencio. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los rumores. Viejos conocidos de la iglesia, antiguos vecinos e incluso un profesor de secundaria me escribieron con cautela, intentando tantear el terreno. Algunos preguntaban si todo estaba bien entre mis padres y yo. Uno llegó a insinuar si estaba bajo investigación. Esa fue la que me dejó helado. Según parecía, mis padres estaban divulgando historias falsas. Decían que había manipulado cuentas conjuntas, que había cometido fraude digital, que me había apropiado indebidamente de dinero. Todo para manchar mi nombre y presionarme a regresar y limpiar el caos. Pero les salió mal. El banco nunca respaldó sus acusaciones. Toda la documentación estaba en orden. Los movimientos financieros confirmaban que yo era el único titular y el único que había hecho aportes. Ellos solo habían tenido acceso porque yo se los permití, y luego los removí de forma legal. Pude haber ignorado esos rumores. Pude haber tomado el camino pacífico, otra vez. Pero entonces cruzaron una línea que ya no pude dejar pasar. Un día, al volver de almorzar, la recepcionista de la oficina me avisó que una pareja había pasado preguntando por mi jefe. Trabajo en una inmobiliaria de tamaño mediano, nada lujoso, pero respetable. Ellos habían dicho que yo estaba implicado en actividades financieras dudosas. Intentaban ensuciarme también en el trabajo. No me asusté. Documenté todo. Presenté una queja formal a través del Departamento de Recursos Humanos. Entregué copias de los estados bancarios, capturas de pantalla, incluso los registros del fondo vacacional. No solo buscaba limpiar mi nombre, estaba preparando una defensa sólida. Esa misma semana, envié una carta de cese y desistimiento a través de mi abogado. Se la entregaron directamente en la casa de los Anderson, donde aún vivían. Al día siguiente, recibí una llamada. No eran mis padres, era el propio señor Anderson. Me pidió disculpas. Dijo que no tenía idea de que ellos seguían actuando así, y que se mudarían pronto. 3 días después, ya no estaban. Nadie sabía a dónde se habían ido. Pero en el fondo, yo intuía que aquello no era el final. Ellos no solo estaban perdiendo estabilidad, estaban viendo desmoronarse su fachada. Y esta vez, no pensaba ser yo quien recogiera los pedazos. No fue venganza lo que me movió al principio. Solo esperaba que detuvieran todo, que entendieran lo lejos que habían llegado, y desaparecieran por su cuenta, sin más daño. Pero no lo hicieron. Al contrario, redoblaron la apuesta. Y algo dentro de mí simplemente hizo clic. Todo comenzó con un mensaje de voz. Reconocí la voz de inmediato. Era mi madre, hablando sin rumbo,
insinuando que pensaban demandarme por daños emocionales a causa de la carta legal. Luego mencionó a mi hijo. Dijo que yo lo había alejado de su verdadera familia. Ese comentario fue suficiente. Fui hasta el archivo que guardo para emergencias. Allí estaban todos los recibos, los extractos de cuentas y, sobre todo, la cadena de correos de hace 3 años, cuando mi padre se ofreció a ayudarnos con el pago inicial de la casa actual. Pero luego cambió de opinión. En uno de esos correos, escribió una frase que se me quedó grabada. Personas como nosotros no deberíamos vivir en barrios por encima de nuestro nivel. Desde entonces, supe que algún día esa información sería útil. Reuní todo, copias digitales, respaldos físicos. Y entonces di 2 pasos. Primero, contacté a una excompañera de la universidad que ahora era reportera. No trabajaba en noticias importantes, pero sí en historias humanas, de esas que conmueven en lo cotidiano. Le dije que tenía algo personal para contarle, en confidencia. Me escuchó, le relaté todo, se quedó sin palabras. Dijo que necesitaría unos días para verificarlo, pero que me avisaría. El segundo paso fue dirigirme al antiguo círculo social de mis padres, la iglesia que ya no frecuentaban, pero que aún usaban para aparentar. Les envié un mensaje respetuoso al consejo parroquial, adjuntando copias del informe policial, la denuncia por vandalismo y una declaración en la que pedía no ser vinculado a ninguna futura controversia relacionada con ellos. No buscaba avergonzarlos públicamente, solo quería que cayera el telón, que la imagen del matrimonio ejemplar, generoso y familiar se desmoronara, porque nunca fue real. 2 semanas después, el artículo fue publicado. El titular era sutil: cuando la familia se vuelve una transacción, el testimonio de un hijo que puso límites. No mencionaba nombres, pero quienes nos conocían sabían perfectamente de quién se trataba. La historia se esparció rápido por la comunidad, no por lo sensacionalista, sino por su crudeza, por su verdad. Mis padres intentaron desmentirla, dijeron que estaba exagerada. Pero ya era tarde. Había pruebas, grabaciones, mensajes, registros bancarios. La gente empezó a hablar, luego a susurrar. Después, a alejarse. Dejaron de recibir invitaciones. A mi padre no lo volvieron a convocar a los almuerzos empresariales locales. El club de lectura de mi madre comenzó a reunirse en otra casa. El eco social en el que se refugiaban se apagó. Intentaron contraatacar. Mi padre publicó un largo mensaje en redes sociales hablando de la falta de lealtad de los jóvenes de hoy. Nadie le dio apoyo. Solo 2 comentarios, de personas que apenas conocían. Y entonces, en medio de ese silencio incómodo, llegó una carta del banco. La casa de Illest ya no les pertenecía. No se habían mudado. La habían perdido. Sin red de seguridad. Sin respaldo. Sin más máscaras. No me alegré. No lo compartí con nadie. Pero esa noche me serví un trago. Me senté en el porche y observé a mi hijo pedalear arriba y abajo por la entrada. La misma bicicleta que ellos habían intentado destruir meses atrás. Esa fue mi verdadera victoria. No el artículo, no el desprestigio, solo ese instante de paz. Lo que realmente importaba no era lo que habían intentado hacer, ni siquiera lo que habían dicho. Era que, a pesar de todo, nosotros seguíamos aquí, íntegros, libres, en paz. Después de que se publicara el artículo y las consecuencias comenzaran a desmoronar su fachada, el silencio llegó por fin. No era esa clase de silencio cargado de tensión o expectativa, como si uno estuviera esperando el próximo golpe. No, era calma real. Desaparecieron. Nadie sabía con certeza dónde se habían ido. Evan mencionó que alguien de la iglesia le contó que estaban durmiendo en sofás de viejos conocidos, tratando de reconstruir algo entre los restos. Pero cada vez recibían menos ayuda. La gente ya no hacía fila para acoger a una pareja señalada públicamente por maltratar emocionalmente a su propio hijo y destrozar la bicicleta de cumpleaños de su nieto. Pensé que eso sería el final. Me equivoqué. 6 semanas después del artículo, recibí una carta certificada. Esta vez, provenía de un abogado. Pretendían emprender acciones legales en mi contra por la casa de Illest. Alegaban que tenía conocimiento de ciertos recursos y que me había negado a cumplir con obligaciones familiares. Las palabras eran absurdas, desesperadas. El abogado, un hombre con una página web dudosa y malas reseñas por todos lados, no inspiraba ninguna preocupación. Le pasé la carta a mi abogada, que la leyó por encima, me miró y dijo: esto no llegará a ninguna parte. Ya no tienen salida. Igualmente, decidí contárselo a Evan, solo para que supiera lo que estaban intentando ahora. Fue entonces cuando me dijo algo que no esperaba. Me pidieron que testificara contra ti, confesó. Le pregunté qué había respondido. Les dije que estaban completamente locos, que si seguían persiguiéndote, también me perderían a mí. Ese fue el momento en que todo se volvió claro. Habían perdido todo. La casa, la imagen que proyectaban, cualquier influencia que alguna vez tuvieron. Y ahora, también habían perdido a sus 2 hijos, no porque los traicionáramos, sino porque construyeron su mundo sobre una base frágil. Como castillos de arena, hermosos por fuera,
pero huecos y condenados a derrumbarse con la primera marea. La demanda nunca llegó a existir. El abogado la abandonó discretamente. Nunca hubo juez, ni audiencia. No volvimos a saber de ellos. La siguiente festividad pasó sin noticias. Ninguna tarjeta, ninguna llamada. Pero Evan y su familia vinieron a casa. Los niños corrieron por el jardín, con las caras llenas de betún del pastel. Asamos salchichas, reímos con anécdotas de cuando éramos pequeños. En un momento, Evan me apartó. «Eres el único con quien hablo todavía», me dijo. Asentí. A mí me pasa igual. Pasaron 6 meses. Luego 1 año. No solo vivíamos sin ellos, vivíamos de verdad. Ya no revisaba el teléfono esperando el siguiente golpe. Mi esposa sonreía más. Nuestro hijo dejó de preguntar por sus abuelos. Hasta que un domingo, en el mercado local, los vi. Se veían distintos. Más pequeños, más gastados. Como si la vida les hubiera cobrado cada deuda. Mi madre me cruzó la mirada un instante, pero apartó los ojos de inmediato. Mi padre ni siquiera nos vio. Estaba absorto, mirando un tomate agrietado como si lo hubiera insultado. No se acercaron, no dijeron nada. Ya no eran familia, eran gente que alguna vez conocí. Volvimos a casa. Mi hijo ayudó a guardar las compras y nos contó un chiste que había escuchado en la escuela. Mi esposa me besó en la mejilla antes de empezar a preparar la cena. Y fue en ese instante tan normal que entendí. Esta era la vida que siempre había deseado. Sin máscaras, sin culpa, sin conflicto, solo tranquilidad. Y esta vez, era nuestra. Actualización. Ha pasado poco más de 1 año desde aquel encuentro en el mercado. Nuestra vida ha adquirido un ritmo que creí perdido. Rutinas que reconfortan, clases de bicicleta, funciones escolares, caminatas de fin de semana, panqueques los domingos. Pero el mes pasado, algo insólito ocurrió. Recibí una carta sin remitente, sellada con un antiguo escudo familiar que no veía desde la infancia. Dentro, una invitación brillante a una gala benéfica organizada por una fundación con el nombre de mis abuelos. La condición era clara, en honor a una familia unida por el legado. El evento sería en 3 semanas, en Filadelfia. Me quedé observando esa invitación largo rato. Recordé la calidez de mi abuela, la manera en que mi abuelo me tomaba de la mano durante los viajes navideños. No teníamos mucho dinero en aquellos tiempos, pero había orgullo, identidad. Mi reacción inicial fue rabia. Después de todo lo perdido, ¿ahora esto? Otro intento de atraerme con culpa. Tiré la invitación al escritorio y salí a correr. Al anochecer, se la mostré a mi esposa. La leyó con atención. ¿Esa fundación siquiera existe aún?, preguntó. Investigamos. Y sí, aún operaba, conectada con una red de viejos benefactores. De pronto, sentí algo que no había sentido desde la quiebra de mis padres. Curiosidad. Llamé a Evan. ¿Esto es normal, una fundación familiar después de todo lo ocurrido? Se quedó pensando. Quizá buscan redención. O quizá te quieren de vuelta bajo su control. Al día siguiente, confirmé mi asistencia de forma anónima. Sin regalos, sin apoyo, sin discursos. Solo como invitado. La noche de la gala llegó. Nuestro hijo se quedó con Evan y sus hijos. Mi esposa y yo entramos al salón. Lámparas de cristal, pisos relucientes, mesas con la élite de la ciudad. No conocíamos a nadie. Hasta que a mitad de la velada, ellos aparecieron. ¿Más pequeños? Sí, pero no derrotados. ¿Elegantes? Erguidos. Mi padre avanzaba entre los invitados como si el mundo aún le debiera espacio. Mi madre escaneó el lugar hasta que me encontró. Nos cruzamos en el vestíbulo de mármol. Hubo un silencio largo, tenso. Gracias por venir, dijo él, con una seriedad que no le había escuchado antes. Esta gala es el trabajo de mi vida. Quería que estuvieras aquí. Mi esposa se movió incómoda a mi lado. Mi madre miró a nuestro hijo, que había venido con nosotros a último momento, con una esperanza muda en los ojos. Algo se quebró dentro de mí. No era perdón, era comprensión. Esto no era solo una reconciliación, era un intento de reinvención. Tal vez una súplica de redención, tal vez otra ilusión. Hablamos 15 minutos, cordialmente, con respeto. Mi hijo les preguntó por los programas educativos de la fundación. Y sí, eran reales. Apoyaban a escuelas en situación vulnerable. Mis padres compartieron su deseo de dejar algo más allá del dinero o los conflictos. Pero la tensión permanecía. La invitación había sido tanto un gesto de buena voluntad como una forma de presión. Lo sentía en el aire. Antes de marcharnos, les dije que contribuiría con el programa educativo, pero únicamente a través de mi propia organización, con total transparencia y sin vínculos personales. Fue una forma de decir, estoy dispuesto a tender un puente, pero no a ceder el terreno. Nos miraron, dudaron, luego asintieron. Nos despedimos con una cortesía distante. Nadie prometió mantenerse en contacto, ni lo esperaba. Al salir del salón, el aire fresco de la noche me pareció más real que todo el brillo que dejamos atrás. Caminamos en silencio hasta el coche. Durante el trayecto de regreso, mi hijo dormía profundamente, ajeno a todo lo que había ocurrido. Mi esposa tomó mi mano sin decir nada. En casa, mientras lo arropábamos, comprendí que no necesitaba grandes gestos ni reconciliaciones perfectas. Lo que tenía frente a mí, mi familia, nuestro hogar tranquilo, la risa sin esfuerzo en la cocina,
ya era suficiente. Quizá ellos quisieron reescribir su historia. Tal vez esperaban un final donde todo volviera a ser como antes. Pero yo ya no vivía en esa versión. Y no tenía intención de volver. No se trataba de cerrar puertas con rabia, sino de entender que no todas deben abrirse de nuevo. Algunas historias no necesitan desenlaces dramáticos, sino pausas definitivas. Esa noche, mientras apagaba la luz, sentí que, por fin, el pasado no dictaba mi camino. No era una batalla ganada. Era algo mejor, una elección hecha con calma. Y en esa elección, encontré algo más fuerte que el perdón o el olvido: dignidad.